Apreciados hermanos, buenas noches. Aquí es su pastor Daniel Paixão con un mensaje del corazón de la Biblia, la palabra de Dios para nuestros corazones. Bueno, hoy queremos primeramente celebrar el privilegio que tenemos de estar en la presencia de Dios. Y queremos celebrar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. La palabra de Dios está diciendo en el Salmo 126 y el verso 3 que grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros. Estaremos alegres. Queridos hermanos, si nosotros tratamos de usar nuestra memoria un poquito y recordar cada cosa que el Señor ha hecho por nosotros, vamos a estar realmente encantados con el Señor. Y hay un detalle: la cosa más grande que Dios nos ha bendecido con ella es haber enviado a Jesucristo para nuestra salvación. Cuando consideramos esto, nuestro corazón realmente se dimensiona para la eternidad, para dar gracias al Señor. Y entonces tenemos mucho a considerar y a dar gracias al Señor. Bueno, esta noche estamos reunidos en los hogares para el estudio bíblico. Y yo deseo considerar con ustedes un tema de grande importancia para nuestra vida cristiana. Está en la carta de Pablo a los Romanos capítulo 5. Y deseo considerar con ustedes los versos de 1 al 11. Entonces, vamos a ver si podemos leer estos versos de la palabra de Dios. Y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos con las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Bueno, vamos aquí entonces hasta el verso 5 y invito a ustedes para este estudio bíblico. Este estudio bíblico de hoy tiene el propósito de hablar de nuestra justificación a través de Jesucristo. Justificación. Primeramente queremos presentar a Jesús, el Hijo de Dios, el único justo que tiene el poder de justificar a todos los que creen en Él. Dios mismo dijo que Jesucristo justificaría a muchos. Muchos serían justificados en Jesús. Isaías capítulo 53 y verso 11. Entonces vamos a ver el significado de este término justificado. Ser justificado es ser declarado sin culpa. En nuestro caso somos culpados. Esto porque la Biblia declara, y está correcta, de que todos pecaron y destituidos fuimos de la gloria de Dios.
Entonces se está diciendo que todos nosotros, sin excepción, somos pecadores. Y como pecadores somos culpados. Esto para todos nosotros, porque el pecado de Adán pasó a todos nosotros y todos nosotros fuimos hechos pecadores. Imagínense ustedes, si la Biblia terminase con este verso que está en Romanos capítulo 13, verso 23, porque todos pecaram y destituidos están de la gloria de Dios. Si terminase ahí la Biblia, estaríamos todos en mala condición, estaríamos perdidos para siempre. Pero gracias al Señor que la palabra de Dios continúa hablando y diciendo algunas cosas para nosotros que solamente Dios podía decir. Entonces, en Efesios capítulo 2, 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5. Vamos ahí, entonces, con la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver lo que hay ahí para nosotros. Gracias al Señor por esto. Y está diciendo así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Entonces, esta palabra aquí, pero Dios, indica que hay una acción de Dios en nuestro favor, en mi favor, en su favor, y gracias sean dadas a Cristo, el Hijo eterno de nuestro Dios, porque por su gracia tan grande nos dio el privilegio de entrar en su santa y gloriosa presencia. Gracias al Señor por esto. Ahora, entonces, esta palabra abre para nosotros una posibilidad tremenda. Se dice que una persona, cuando está frente a un abogado de acusación, siempre lo presenta mucho peor de lo que realmente es para lograr su acusación y su condenación. Pero también se dice que cuando estamos o esta persona esté enfrente de su abogado de defensa, esta persona lo presenta mucho mejor de lo que realmente es para lograr su libertad. Y entonces sabemos de esto. Pero cuando una persona está con su doctor enfrente a un aparejo, a un equipaje de X-rays, sabemos que los X-rays indican exactamente cómo es la persona. Pero queridos, cuando estamos delante de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo nos ve no peor de lo que somos, no mejor de lo que somos, pero Jesucristo nos ve como Dios desea que seamos. Esto es importante pensar, porque de esta manera el Señor nos ve. Gracias al Señor que el Señor ha provisto para nosotros algo extraordinario. Y entonces el ser humano
es justificado por la fe en Jesús. Hay justificación. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba bajo la ley, en una condición de no saber lo que hacer con sus faltas, con sus delitos y con sus pecados, Dios ha providenciado para ellos, ha provisto para ellos el sacrificio de animales. ¿Cómo era esto? El animal escogido por Dios era un cordero. Y este cordero había de ser, o tener algunas condiciones especiales. Primero, el cordero tenía que ser de 3 años. Esto significa los 3 años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. El cordero era una sombra de lo que había de venir, que era Jesucristo. Entonces, 3 años. Segundo, el cordero tenía que ser de limpio, sin ninguna mancha ni arruga. Tenía que ser perfecto. Nuestro Señor Jesucristo realmente fue perfecto en todo. Jesucristo nunca fue acusado de engaño, de una mala condición, de pecado. Él mismo dijo: ¿quién de vosotros me convence de pecado? Jesucristo fue y es 100% limpio, justo. Solamente una persona como Jesucristo sería acepto delante de Dios, porque estaría en perfecta condición. Cuando Jesucristo fue bautizado en las aguas del Jordán, hubo una voz de los cielos que decía: ninguno más, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia total. Ahora, queridos, también en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, Jesús está en el monte de la transfiguración, y ahí también vino una nube que cubre el monte, y Jesús resplandece con el resplandor del sol en este momento. ¡Oh, qué momento glorioso! ¡Qué momento glorioso! Y de ahí de la nube se escucha una voz decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oí. Queridos hermanos, entonces Jesús es esta persona fantástica que Dios ha enviado entre nosotros. Ahora, en tercer lugar, sabemos que el cordero inmolado durante el tiempo del sacrificio no era suficiente, y Dios necesitaba dar a nosotros algo mejor. El cordero del Antiguo Testamento, como ya he mencionado, el sacerdote venía, ponía sus manos sobre su cabeza y confesaba primeramente sus pecados personales y después el pecado de la nación de Israel. Y este cordero era inmolado en lugar del sacerdote y en lugar del pueblo de Israel. Siempre el justo, porque el cordero no tenía ninguna culpa, el justo tenía que pagar por los pecadores. ¿Qué cosa, hermanos, vemos ahí? Ahora, tercero,
el sacerdote con sus manos sobre la cabeza del animal confesaba sus pecados y el pecado del pueblo, pero esto no era suficiente delante de Dios. Entonces, 4. Jesucristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. Esta fue la expresión maravillosa, completa de Juan el Bautista cuando vio Jesús que venía para ser en su dirección para ser bautizado por él. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el perfecto sacrificio, el Cordero de Dios que llevó nuestra culpa, nuestros delitos, nuestros pecados, quitando de nosotros la culpa del pasado y quitando de nosotros el temor del futuro. Queridos hermanos, las personas tienen dos cosas pendientes con ellas. Una es la culpa del pasado. Cada persona ha experimentado esto, culpa del pasado. Una ocasión pregunté a un hombre de 100 años de edad: si usted puede vivir sus años otra vez, ¿cuál es la cosa que usted gustaría de hacer? Y esta persona me dijo: me gustaría no llevar conmigo las culpas que tengo del pasado. Yo hice muchas cosas que no debía hacer. Eu não queria hacer lo mismo, queria vivir diferente. Entonces todo mundo tiene miedo del pasado. Y ahora todo mundo tiene una preocupación con el futuro, porque sabemos que todos nosotros vamos a estar en la presencia de Dios y tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho a través del cuerpo. Ahora quiero decir a ustedes la buena nueva. Es que Jesucristo quita nuestra culpa del pasado y quita de nosotros el temor del futuro. Oh, aleluya, aleluya. Entonces en Jesús somos declarados sin culpa. Y cuando somos declarados sin culpa, no hay nada pendiente sobre la persona que pone su fe en Jesucristo. Qué cosa extraordinaria, maravillosa. Entonces quiero decir a ustedes que vale la pena. Es la cosa más preciosa. Es confesar a Jesús como nuestro Salvador, porque Él lleva nuestra culpa y quita de nosotros nuestros pecados. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ahora, entonces, en Cristo somos justificados y declarados justos, sin culpa. Ahora, limpios y justificados por la fe en Jesucristo, tenemos la puerta abierta para Dios. Podemos estar confiados en esto. Tenemos privilegios tan grandes en la presencia de nuestro Dios. Vamos a considerar algunos de estos 7 privilegios que quiero mencionar aquí en Romanos capítulo 5. Vamos ahí. Entonces, primero, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo.
paz con Dios. Eso es armonía. Tenemos armonía con Dios, tenemos armonía con nosotros y tenemos armonía con las personas a nuestro alrededor. ¿Qué experiencia maravillosa es esta? Segundo, tenemos no solamente paz con Dios en estas dimensiones, pero tenemos entrada a la fuente de gracia o favor no merecido. Está diciendo aquí, tenemos entrada a esta gracia. Somos favorecidos de Dios. Es una otra cosa que vale la pena poner nuestra fe en Jesús. Tercero, tenemos esperanza de la gloria de nuestro Dios. Cuarto, tenemos victoria en las tribulaciones. Quinto, tenemos esperanza concreta, sin duda. Sexto, tenemos el amor de Dios ahora derramado en nuestros corazones. Y séptimo, tenemos el Espíritu Santo, nuestro compañero y nuestro ayudador. Entonces, con esto menciono lo que Dios ha hecho. Dios nos amó de tal modo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Con esto podemos decir, a Dios sea la gloria. Amén. Vamos a orar en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento oramos dándote gracias porque tú nos has justificado en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias por poner en nuestro corazón la disposición de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha llevado a esta experiencia personal en Cristo Jesús. Y ahora, Señor, pido tu gracia y bendición con todos los hermanos que van a escuchar este estudio bíblico. Permite, Señor, que ellos puedan poner toda su fe en nuestro Señor Jesucristo. Oramos en su perfecto y adorable y dulce nombre, el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. A Dios sea la gloria. Amén.